La pala raspaba contra la dura arcilla de Virginia mientras Dina Green, de 15 años, trabajaba en la oscuridad, con el sudor resbalando por su rostro a pesar de la fresca noche de verano. Debajo de ella, en la fosa recién cavada, los gritos ahogados de Lawrence Fletcher se debilitaban con cada palada de tierra que arrojaba. Sus ojos, abiertos de par en par con terror y confusión, todavía nublados por el láudano, la miraban a través de la creciente oscuridad mientras la tierra empezaba a cubrir su rostro. Dina había soportado sus abusos por última vez. Y esa noche, el heredero del amo pagaría el precio bajo el antiguo roble que había sido testigo de generaciones de sufrimiento en la plantación Fletcher. Antes de continuar, por favor pulsa el botón de suscribirse para alegrarme el día. Y dime en los comentarios desde donde estás mirando. La historia de Dina Green no comenzó con violencia, sino con pérdida. Nacida en 1825 de una madre a la que apenas recordaría, sus primeros recuerdos eran imágenes fragmentadas de unas manos suaves trenzándole el cabello. Una voz dulce cantando espirituales en los barracones después del anochecer, y luego nada más que la fría realidad de ser criada por las manos colectivas de mujeres esclavizadas que ya tenían a sus propios hijos que cuidar. Su madre, Rose, había muerto cuando Dina tenía solo 3 años, desplomándose en los campos de algodón durante una cosecha especialmente brutal. Los capataces ni siquiera permitieron que los demás esclavos llevaran su cuerpo de vuelta a los barracones hasta que el trabajo del día terminara. Dejando su pequeño cuerpo cubierto con sacos de arpillera entre las hileras de motas blancas que parecían burlarse de su sacrificio con su belleza prístina. Dina creció a la sombra de la gran mansión de la familia Fletcher, una estructura de columnas blancas que dominaba 300 acres de campos de tabaco y algodón en Virginia. La plantación había estado en manos de los Fletcher desde 1768. Construida sobre tierras arrebatadas a los pueblos indígenas y cultivada por el trabajo forzado de cientos de almas africanas a lo largo de 3 generaciones. Para 1840, cuando la historia de Dina alcanzó su terrible clímax, la plantación albergaba a 47 personas esclavizadas. Cada una pieza en la maquinaria que generaba riqueza para la familia Fletcher a cambio de nada más que sufrimiento. La familia Fletcher estaba compuesta por el amo Robert Fletcher, un hombre corpulento de 52 años, con un rostro rojo que se encendía más con cada vaso de bourbon que bebía, su esposa Constance, una mujer delgada que pasaba sus días dirigiendo a los esclavos domésticos con una voz como hielo quebrándose, y su único hijo, Lawrence. Lawrence Fletcher tenía 23 años en 1840. Era un joven que había crecido creyendo que todo en la plantación, incluidas las personas, le pertenecía para usarlas a su antojo. Tenía la complexión de su padre, ya inclinada hacia la obesidad a pesar de su juventud, y los ojos fríos de su madre, que parecían mirar a través de los esclavos como si fueran muebles o ganado. Dina había trabajado en los campos hasta cumplir los 12, sus pequeñas manos endurecidas y llenas de cicatrices por recoger hojas de tabaco y algodón bajo el brutal sol de Virginia. Los capataces observaban su desarrollo con los ojos calculadores de quienes ven a los seres humanos como bienes que administrar, sabiendo cuándo su cuerpo empezaba a transformarse de niña a mujer. En 1837, cuando Dina tenía 12 años, Constance Fletcher decidió que la muchacha era apta para el trabajo doméstico y la sacó de los campos para trabajar en la casa principal junto a otros 6 esclavos que cocinaban, limpiaban y atendían todas las necesidades de la familia. La vida en la casa principal era diferente a la de los campos, en formas tanto mejores como peores. El trabajo era menos físicamente demandante, aunque no menos agotador, consistiendo en interminables horas de cocinar, limpiar, servir comidas y cuidar del confort de los Fletcher. Dina aprendió a moverse en silencio por las grandes habitaciones, a anticipar necesidades antes de que fueran dichas, a hacerse invisible excepto cuando se requería su servicio. Aprendió que tablones crujían, que puertas chirriaban y cómo recorrer la casa en la oscuridad durante esas noches en que la familia pedía servicio a horas extrañas.
Pero trabajar en la casa también significaba estar más cerca de la familia Fletcher, especialmente de Lawrence, que había regresado de 2 años en el College of William and Mary con lo que él consideraba modales refinados. Aunque no eran más que un barniz de educación sobre el mismo brutal sentimiento de derecho que siempre había tenido. Notó a Dina casi inmediatamente tras su regreso en 1838. Sus ojos la seguían mientras servía la cena, mientras cargaba ropa, mientras limpiaba los cuartos. Al principio, eran solo miradas, una atención depredadora que hacía que la piel de Dina se erizara y su corazón latiera con miedo. El primer asalto llegó en la primavera de 1839, 3 meses después del regreso de Lawrence. Dina estaba limpiando la biblioteca, quitando el polvo de los cientos de libros que la familia Fletcher conservaba más por apariencia que por lectura. Lawrence entró y cerró la puerta con llave detrás de él. Dina intentó salir, intentó mantener la barrera invisible que los esclavos levantaban para protegerse, pero no había a dónde ir ni nadie a quien acudir. Cuando todo terminó y Lawrence se arregló la ropa y se marchó como si nada hubiera ocurrido, Dina permaneció en el suelo de la biblioteca, mirando los volúmenes de cuero que contenían todo el conocimiento del mundo civilizado. Pero ninguna misericordia. No le contó a nadie porque no había nadie a quien contarle. Robert Fletcher nunca creería la palabra de una esclava sobre la de su hijo. Y aunque lo hiciera, el crimen de Lawrence no era considerado delito bajo las leyes que regían Virginia en 1839. Constance Fletcher, más probablemente, culparía a Dina de tentar a su precioso hijo que de ofrecerle protección. Los demás esclavos podían darle simpatía y rabia compartida, pero ninguna solución real. Esa era la realidad de la esclavitud, donde los cuerpos de las mujeres negras eran considerados propiedad que los hombres blancos podían usar a su antojo. Las agresiones continuaron durante 1839 y 1840, a veces con semanas de diferencia, otras veces con más frecuencia, según los caprichos de Lawrence. Dina aprendió a reconocer las señales, la manera en que sus ojos se fijaban en ella durante la cena, el tono particular de su voz al llamarla para limpiar un cuarto donde él se encontraba. Aprendió a separarse mentalmente de su cuerpo durante esas violaciones, a flotar por encima de sí misma y concentrarse en pequeños detalles como las grietas del techo o el canto de los pájaros afuera. Era la única forma de sobrevivir con la mente intacta. Pero la supervivencia tenía un precio. Dina comenzó a alejarse de los demás esclavos, incapaz de participar en las pequeñas alegrías que se forjaban en los barracones, los cantos, los relatos. Los momentos de risa que eran actos de resistencia contra sus condiciones. Dejó de comer bien, su cuerpo se encogió hasta que Constance Fletcher se quejó de que se veía enferma y ordenó que comiera más para no lucir desagradable al servir a los invitados. Dormir se volvió imposible sin pesadillas, y Dina solía despertar en la oscuridad de los barracones, mordiéndose la mano para no gritar y molestar a los demás que necesitaban descansar antes de otro día de trabajo forzado. En los barracones, había una mujer mayor llamada Ruth que había sobrevivido 40 años de esclavitud gracias a una combinación de astucia, fuerza y un conocimiento enciclopédico de hierbas y plantas que había aprendido de su abuela nacida en África. Ruth había notado el deterioro de Dina, lo había visto antes en otras jóvenes que habían atraído la atención de los hombres blancos de la plantación. Empezó a sentarse con Dina por las noches, sin hacer preguntas, simplemente estando allí, un reconocimiento silencioso del sufrimiento y la supervivencia. Fue Ruth quien finalmente pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Una noche de finales de junio de 1840, mientras estaban sentadas afuera de los barracones viendo cómo las luciérnagas danzaban en el aire húmedo, Ruth dijo en voz baja: «Hay veces que un cuerpo tiene que hacer cosas terribles para sobrevivir. A veces, la única manera de detener a un lobo es matarlo». No miró a Dina cuando habló, sus ojos estaban fijos en el lejano roble que se erguía al borde del patio principal, sus ramas enormes extendiéndose como oscuros dedos contra el cielo del crepúsculo. Ese roble era antiguo, posiblemente de 200 años, testigo silencioso de generaciones de crueldad en la plantación.
Bajo sus ramas se habían azotado esclavos, en sus sombras se habían vendido familias separadas, y allí mismo habían muerto personas. En los barracones circulaban historias sobre el árbol, relatos susurrados de espíritus que vivían en sus raíces, de una justicia que un día surgiría de la tierra misma. Algunos de los esclavos más ancianos afirmaban que en ciertas noches se escuchaban cantos que salían del árbol, las voces de quienes habían sufrido y muerto, clamando por venganza. Después de las palabras de Ruth, Dina comenzó a observar a Lawrence con otros ojos. Ya no lo veía como una fuerza imparable, sino como un hombre con vulnerabilidades que podían ser explotadas. Estudió sus hábitos, notó que bebía mucho casi todas las noches, que solía tomar láudano para dormir tras sus borracheras, que era descuidado y confiado en sus movimientos por la plantación. Porque nunca había tenido razones para temer consecuencias. Dina comenzó a planear, no conscientemente al principio, sino en lo profundo de su mente, donde las ideas desesperadas echaban raíces y crecían. El láudano se guardaba en el botiquín de la casa principal, una tintura de opio que los médicos recetaban para todo, desde dolores de cabeza hasta la tisis. Constance Fletcher lo usaba con frecuencia para sus males nerviosos, y siempre había varias botellas en reserva. Dina sabía dónde se guardaba la llave del botiquín, la había visto a Constance tomarla docenas de veces cuando necesitaba su medicina. Sería sencillo tomar una botella, ocultarla entre sus pocas pertenencias en los barracones y esperar el momento adecuado. Ese momento llegó un jueves por la noche de julio de 1840. El amo Robert había partido esa misma mañana hacia Richmond por asuntos de negocios, un viaje que lo mantendría fuera por 3 días. Constance Fletcher se había retirado temprano con uno de sus dolores de cabeza, habiendo tomado una gran dosis de láudano, e instruyó a los esclavos de la casa a no molestarla hasta la mañana siguiente. Lawrence había pasado la velada bebiendo brandy en la biblioteca, y Dina sabía por experiencia que pronto iría a buscarla. Ella lo había preparado todo más temprano ese día, moviéndose entre sus tareas con precisión mecánica mientras su mente repasaba el plan una y otra vez. Esa mañana había tomado la botella de láudano, deslizándola en el bolsillo de su delantal cuando Constance estaba distraída. Había revisado el cobertizo donde se guardaban las herramientas de la plantación, localizando una pala y memorizando su sitio exacto. Había pasado frente al roble 3 veces durante el día, estudiando el terreno a su alrededor y encontrando un punto donde la tierra parecía más blanda. Quizá donde habían cortado raíces o donde excavaciones previas habían aflojado el suelo. Cuando Lawrence la llamó a la biblioteca esa noche, haciendo sonar la campanilla que convocaba a los esclavos al servicio, Dina fue con el corazón martillando en su pecho, pero el rostro cuidadosamente sereno. Lo encontró desplomado en el sillón favorito de su padre, con el corbatín flojo y el rostro enrojecido por el alcohol. Tenía en los ojos esa mirada depredadora tan conocida cuando le ordenó que le sirviera más brandy, y ella supo lo que seguiría. Dina se dirigió al aparador donde se guardaban los decantadores de cristal y sirvió brandy en la copa de Lawrence, sus manos firmes a pesar del miedo que le recorría el cuerpo. Ese era el momento del que dependía todo, el instante que la liberaría o la condenaría. Sacó la pequeña botella de láudano de su bolsillo, la destapó con manos apenas temblorosas y vertió una cantidad generosa en el brandy. El láudano se mezcló con el líquido ámbar, invisible a simple vista, una promesa mortal disuelta en licor caro. Llevó la copa a Lawrence, la colocó en la mesa junto a él y retrocedió para esperar. Él bebió un largo sorbo sin mirarla, fingiendo estar concentrado en un libro de poesía. Dina permaneció en silencio, observando mientras terminaba la copa y la dejaba a un lado, observando cómo aparecían los primeros signos del efecto de la droga. Sus párpados se volvían pesados, sus movimientos más lentos y su voz se arrastraba cuando le ordenó que se acercara. Pero en lugar del asalto que Dina había soportado tantas veces, el cuerpo de Lawrence comenzó a fallar. La mezcla del láudano con el alcohol que ya tenía en su organismo surtía efecto más rápido de lo que ella había anticipado. Intentó levantarse y tropezó, la confusión cruzó su rostro cuando sus piernas se negaron a obedecer.
Miró a Dina con ojos ya vidriosos, y quizá en ese instante comprendió lo que estaba sucediendo. Pero la droga era demasiado fuerte y su entendimiento demasiado lento. Lawrence se desplomó de nuevo en el sillón, su cuerpo inerte mientras el láudano lo dominaba. No estaba inconsciente, pero sí profundamente sedado, consciente de su entorno, aunque incapaz de moverse o hablar con claridad. Dina lo observó desde arriba, mirando al hombre que la había violado repetidamente, que le había robado la dignidad, la paz y el sentido de seguridad en el mundo. No sintió triunfo en ese momento, solo una férrea determinación de terminar lo que había comenzado. La casa principal estaba en silencio a su alrededor, Constance Fletcher drogada en su cama en el piso superior, los demás esclavos domésticos retirados a los barracones por la noche. Dina sabía que debía actuar rápido, debía completar su plan antes de que el efecto del láudano se desvaneciera o antes de que alguien descubriera lo que estaba ocurriendo. Revisó el pasillo para asegurarse de que estaba sola, luego volvió al cuerpo desplomado de Lawrence y comenzó la difícil tarea de moverlo. Lawrence no era un hombre pequeño, y su cuerpo drogado era un peso muerto que el frágil cuerpo de Dina apenas lograba arrastrar. Le pasó los brazos bajo los hombros y lo arrastró fuera del sillón, sus botas raspando el piso pulido mientras ella lo jalaba hacia la puerta de la biblioteca. El trayecto por la casa fue una tortura, cada pocos pasos debía detenerse a descansar y a escuchar, temiendo cualquier sonido que indicara que alguien estaba despierto. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcaba los segundos de su crimen, cada momento que pasaba arrastrando al heredero de la plantación Fletcher hacia su condena. Logró llevar a Lawrence hasta la puerta trasera de la casa, luego lo bajó por el porche y los escalones hacia el patio. La noche veraniega era cálida y húmeda, el aire impregnado del aroma del jazmín y de las plantas de tabaco. Las cigarras cantaban en la oscuridad, su coro rítmico cubriendo los sonidos de la respiración agitada de Dina y del cuerpo de Lawrence siendo arrastrado por la hierba. La luna estaba casi llena, brindando suficiente luz para ver, pero también haciéndola visible a cualquiera que mirara desde los barracones o la casa. El roble se alzaba a unos 50 metros detrás de la casa, una presencia imponente en la oscuridad, con ramas tan anchas que sombreaban gran parte del patio. Dina arrastró a Lawrence hacia allí, sus músculos ardiendo por el esfuerzo, el sudor empapando su vestido a pesar de la relativa frescura de la noche. Lawrence gemía de vez en cuando, sonidos de confusión y angustia que helaban la sangre de Dina, pero el láudano lo mantenía incapaz de gritar o luchar con fuerza. Al llegar al roble, Dina dejó caer el cuerpo de Lawrence en el suelo y corrió al cobertizo para recuperar la pala que había identificado antes. Sus manos temblaban ahora, la realidad de lo que estaba haciendo golpeándola en oleadas de terror y determinación. Iba a matar a Lawrence Fletcher, iba a asesinar al hijo del amo, un crimen que significaría su propia muerte si era descubierto. Pero la alternativa era seguir sufriendo sus agresiones, vivir en constante miedo, ser menos que humana en un mundo que ya le negaba su humanidad a cada paso. La tierra bajo el roble estaba efectivamente más blanda que el resto del terreno, y Dina comenzó a cavar con energía desesperada. La pala mordía el suelo, cada palada acercándola más a crear la tumba de Lawrence. Cavaba frenéticamente, sabiendo que el tiempo era su enemigo, que Lawrence podía recuperar fuerzas para pedir ayuda, que alguien podía despertar y notar su ausencia. El hoyo creció, 2 pies, 3 pies, 4 pies en la tierra. No era una tumba perfecta, no lo bastante profunda para ocultar el cuerpo para siempre, pero tendría que bastar. Lawrence empezaba a agitarse más, los efectos del láudano desvaneciéndose mientras su cuerpo metabolizaba la droga. Sus ojos estaban más enfocados, intentaba hablar, palabras arrastradas que podían ser súplicas, amenazas o simple confusión. Dina lo ignoró, siguió cavando hasta tener una fosa de aproximadamente 6 pies de largo, 4 de ancho y 5 de profundidad. Era suficiente. Tendría que ser suficiente. Dejó la pala a un lado y regresó a Lawrence, lo tomó de los brazos una vez más y lo arrastró hasta el borde de la fosa. Estaba más pesado ahora que luchaba débilmente, su cuerpo resistiendo tanto a la droga como a sus esfuerzos por moverlo.
Lo acomodó en el borde del hoyo y, con un último esfuerzo, lo empujó dentro. Lawrence cayó al fondo con un golpe sordo, quedando boca arriba sobre la tierra. Dina se quedó en el borde, mirándolo mientras él la observaba con terror. Estaba lo bastante consciente para entender lo que ocurría, y el pánico llenaba sus ojos mientras intentaba moverse, intentando escalar sin éxito las paredes de la fosa. Abrió la boca para gritar. Dina rápidamente tomó la pala y comenzó a arrojar tierra dentro. La primera palada cayó sobre su pecho, y su grito se convirtió en un jadeo ahogado al llenarse de tierra la boca. Ese fue el momento que perseguiría a Dina por el resto de su vida, el instante en que Lawrence Fletcher comprendió que estaba siendo enterrado vivo y comenzó a luchar con la fuerza del puro pánico. Sus manos arañaban los lados del hoyo, intentando escalar, pero la tierra cedía bajo sus dedos. Sus gritos ahogados eran horribles de escuchar, sonidos de terror animal que desgarraban la noche. Dina se obligó a seguir paleando, a seguir arrojando tierra dentro del hoyo. Aunque Lawrence se agitaba y forcejeaba bajo la creciente capa de tierra, esta fue cubriendo su cuerpo. Primero las piernas y el torso, luego subiendo al pecho y al cuello. Él usaba todas sus fuerzas para mantener su rostro libre, girando la cabeza de un lado a otro para evitar la tierra que caía. Pero era demasiada, y seguía cayendo. Los brazos de Dina dolían por el esfuerzo de cavar, todo su cuerpo temblaba por la tensión y el horror de lo que hacía. Pero no podía detenerse. Detenerse sería fracasar. Sería dejar a Lawrence con vida. Sería permitirle contar lo ocurrido y asegurar su propia muerte, su tortura. Los gritos de Lawrence se hicieron más débiles a medida que la tierra llenaba su boca y nariz, a medida que el peso de la tierra comprimía su pecho y hacía imposible respirar. Sus manos, que se habían alzado desesperadas hacia la superficie, comenzaron a perder fuerza, los dedos abriéndose y cerrándose en la tierra. Dina alcanzó a ver sus ojos a través de la fina capa de tierra que cubría su rostro, abiertos y blancos de terror, mirándola con una acusación que la seguiría por toda la eternidad. Arrojó otra palada de tierra, y luego otra, y entonces los movimientos de Lawrence se detuvieron. Sus manos quedaron inmóviles. Su cuerpo cesó de agitarse, y los horribles sonidos que habían emergido de la fosa se apagaron en silencio. Dina se quedó inmóvil por un momento, con la pala en la mano, mirando la tumba a medio llenar. Lawrence Fletcher estaba muerto, sofocado bajo la tierra de Virginia, enterrado vivo bajo el antiguo roble que había sido testigo de tanto sufrimiento. Pero no había tiempo para asimilar lo ocurrido, no había tiempo para que el horror, la culpa y el alivio se registraran plenamente. Dina volvió a palear con eficiencia mecánica, rellenando el resto del hoyo hasta que el suelo quedó nuevamente nivelado. Aplastó la tierra con los pies y con la parte trasera de la pala, luego esparció hojas y restos sobre la tierra removida para disfrazar la tumba reciente. En la oscuridad, parecía casi natural, solo una mancha un poco desnuda bajo el roble, como si la densa sombra del árbol hubiera impedido que creciera el pasto. Dina devolvió la pala al cobertizo de herramientas, limpiándola de tierra con su delantal y colocándola exactamente en el lugar donde la había encontrado. Luego fue al pozo y sacó agua, lavándose las manos y la cara, tratando de limpiar lo peor de la tierra de su vestido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente ahora, la adrenalina que la había sostenido durante el asesinato comenzaba a desvanecerse, dejándola débil y con náuseas. Se echó agua fría en la cara una y otra vez, como si pudiera lavar lo que había hecho junto con el sudor y la suciedad. Regresó a la casa principal por la puerta trasera, moviéndose por las habitaciones silenciosas como un fantasma. La biblioteca aún mostraba señales de los eventos de la noche, el vaso vacío de brandy en la mesa, la silla donde Lawrence se había desplomado antes de que el láudano surtiera efecto. Dina lo limpió todo con manos temblorosas, lavó el vaso 3 veces para asegurarse de que no quedara rastro de la droga, enderezó la silla y los libros, haciendo que la habitación pareciera como si Lawrence simplemente hubiera estado leyendo, y luego se marchó.
La botella de láudano se la llevó de vuelta a los barracones, escondiéndola bajo la tabla suelta del suelo, debajo de su estera para dormir, donde guardaba sus pocas posesiones. Un peine roto que había pertenecido a su madre, una piedra lisa del río, un trozo de tela azul que había encontrado y atesorado por su color. Se recostó aún vestida y se quedó mirando el techo mientras a su alrededor los otros esclavizados dormían, ignorantes de lo que había sucedido en la noche. El sueño no llegó para Dina esa noche. Permaneció rígida sobre su estera, escuchando los sonidos de los barracones, la respiración de los otros esclavizados, el crujido del edificio, los ruidos nocturnos del exterior. Cada sonido hacía que su corazón se acelerara de miedo, temiendo que alguien hubiera descubierto el cuerpo de Lawrence, que los capataces vinieran a arrastrarla para enfrentar la justicia. Pero la noche permaneció en calma, y cuando comenzó a amanecer, trayendo la luz gris de la mañana a través de las rendijas de las paredes, no se había dado ninguna alarma. La rutina matutina comenzó como siempre, con los esclavizados levantándose antes del sol para iniciar sus labores diarias. Dina se movía entre sus tareas como una sonámbula, yendo a la casa principal para ayudar a preparar el desayuno, para poner la mesa de la familia Fletcher. Constance Fletcher apareció a su hora habitual, todavía aturdida por el sueño inducido por el láudano, y de inmediato preguntó dónde estaba Lawrence. Dina, con la voz firme a pesar del terror que la recorría, dijo que no lo había visto esa mañana. Se organizó una búsqueda cuando Lawrence no apareció para desayunar, una rareza para un joven que disfrutaba de sus comidas. Primero se revisó la casa, luego los terrenos, después los campos donde a veces cabalgaba para observar el trabajo de los esclavizados. Al mediodía, cuando aún no había señales de él, Constance Fletcher se encontraba al borde de la histeria, exigiendo que todos los esclavizados fueran interrogados. Se envió un mensajero a toda prisa a Richmond para traer al maestro Robert con la noticia de la desaparición de su hijo. Dina fue interrogada junto con todos los demás esclavos domésticos. A cada uno se le preguntó cuándo habían visto por última vez a Lawrence y si sabían algo de su paradero. Dina repitió su historia, que lo había visto por última vez en la biblioteca la noche anterior cuando le sirvió brandy, que él la había despedido y que ella se había ido a los barracones a dormir. El capataz que la interrogaba desconfiaba de todos los esclavizados por principio. Pero Dina era solo una muchacha pequeña entre muchos sospechosos, y había servido en la casa durante años sin historial de problemas. Los días siguientes a la desaparición de Lawrence fueron tensos y aterradores para todos en la plantación. Constance Fletcher oscilaba entre la certeza de que su hijo había sido asesinado por los esclavizados y la desesperada esperanza de que simplemente se hubiera marchado y regresara. Se organizaron patrullas de esclavos para buscar en el campo circundante, para comprobar si alguien había huido de la plantación o de propiedades vecinas, pensando que quizás Lawrence había sido asesinado y su cuerpo ocultado durante un intento de escape. El maestro Robert regresó de Richmond enfurecido por el dolor y la ira, ordenando de inmediato que los esclavizados fueran interrogados con mayor dureza. Varios de los hombres de los campos fueron azotados bajo sospecha, sus espaldas abiertas por el látigo mientras los capataces exigían información sobre el destino de Lawrence. Pero nadie sabía nada, porque nadie excepto Dina conocía la verdad, y ella mantuvo su fingida ignorancia mientras observaba con horror y culpa la tortura de sus compañeros. El roble permaneció intacto durante todo esto. Su presencia imponente era tan familiar que a nadie se le ocurrió examinar el suelo bajo él con atención. La tierra removida había sido disimulada cuidadosamente por Dina, y la densa sombra del árbol hacía que el pasto allí fuera naturalmente escaso. De todas formas, el cuerpo de Lawrence Fletcher descansaba a 1,5 metros bajo tierra, sin descubrir, iniciando el lento proceso de descomposición en el suelo de Virginia. Pasaron semanas, luego meses, y la desaparición de Lawrence Fletcher siguió siendo un misterio. Constance Fletcher se aferraba a la esperanza de que su hijo regresara, de que hubiera sufrido algún accidente que le robara la memoria y que estuviera vagando en alguna parte, esperando ser encontrado y llevado de regreso a casa. Robert Fletcher,
más pragmático, comenzaba a aceptar que su hijo probablemente estaba muerto. Aunque la ausencia de un cuerpo le impedía llorarlo por completo, la plantación se adaptó a una nueva rutina, una en la que la ausencia de Lawrence era una presencia constante. Un misterio que atormentaba a la familia Fletcher y mantenía a los esclavizados bajo sospecha permanente. Dina descubrió que no podía escapar del todo de lo que había hecho, incluso cuando el peligro inmediato de ser descubierta se desvanecía. Su sueño estaba plagado de pesadillas donde veía el rostro cubierto de tierra de Lawrence mirándola, donde sus gritos ahogados resonaban sin fin, donde sentía el peso de la pala en sus manos mientras lo enterraba vivo. Se despertaba jadeando y aterrada, cubierta de sudor, y tenía que recordarse a sí misma que había sobrevivido, que había puesto fin a las agresiones, que el precio de su libertad del abuso de Lawrence había sido su vida. Ruth, la mujer mayor de los barracones, nunca preguntó directamente a Dina si sabía lo que había pasado con Lawrence. Pero a veces había en su mirada un gesto de reconocimiento, una comprensión muda que pasaba entre ellas sin palabras. Ruth había sugerido en alguna ocasión que a veces era necesario hacer cosas terribles para sobrevivir, y quizá comprendía que Dina había tomado esa lección en serio. Pero no dijo nada, y Dina agradeció el silencio que las protegía a ambas. Historias extrañas comenzaron a circular en los barracones sobre el roble. Relatos que crecían con cada repetición hasta adquirir la cualidad de leyenda. Algunos esclavizados afirmaban escuchar sonidos que provenían del árbol por la noche, una voz que gritaba desde bajo tierra, o cantos, un murmullo triste que parecía ascender desde las raíces mismas. Otros contaban haber visto luces bajo el árbol, pequeños destellos que aparecían y desaparecían como luciérnagas, pero que se movían en patrones demasiado deliberados para ser simples insectos. Dina escuchaba estas historias con una mezcla de terror y fascinación. Se preguntaba si eran reales o si simplemente eran producto de imaginaciones atemorizadas en un lugar donde el miedo era un compañero constante. Evitaba el roble siempre que podía, tomando caminos más largos para llegar a la casa principal en lugar de pasar bajo sus ramas extendidas. Pero a veces no podía evitarlo. Y cuando tenía que caminar bajo aquellas antiguas ramas, sentía como si el árbol la observara, como si supiera lo que descansaba bajo sus raíces y esperara el momento de revelar su secreto. El capataz, un hombre cruel llamado Briggs, que encontraba placer en el sufrimiento de los esclavizados. Llegó a convencerse de que Lawrence había sido asesinado por uno de los peones y que el cuerpo había sido escondido en algún lugar de la plantación. Ordenó registros periódicos, obligando a los esclavizados a cavar en distintos sitios, a revisar el granero y las dependencias, a drenar el estanque en el borde de la propiedad. Pero nunca ordenó cavar bajo el roble. Aquella presencia antigua estaba demasiado arraigada, demasiado integrada en el paisaje de la plantación para parecer un escondite. Pasaron 2 años y la vida en la plantación continuó con su brutal rutina. Dina cumplió 17 y descubrió que la ausencia de las agresiones de Lawrence le había permitido empezar a sanar poco a poco. Se reconectó con los demás esclavizados en los barracones, participando nuevamente en los cantos y relatos que los ayudaban a mantener su humanidad frente al yugo. Cumplía sus tareas en la casa principal con la misma eficiencia de siempre, pero ahora sin el constante temor de la atención de Lawrence. Sin embargo, el roble seguía siendo fuente de extraños sucesos sobre los que se susurraba. Un joven de campo llamado Jacob juró haber visto al fantasma de Lawrence Fletcher caminando hacia el roble una tarde al anochecer, su figura translúcida y cubierta de tierra. Una mujer mayor, llamada Patience, aseguraba haber pasado junto al árbol una noche y escuchado una voz pidiendo ayuda desde el subsuelo. Pero cuando se detuvo a escuchar con más atención, no oyó nada. El señor Robert, cuya pena se había convertido en obsesión, trajo desde Richmond a un hombre que afirmaba poder comunicarse con los muertos, con la esperanza de descubrir qué había ocurrido con su hijo. El medium, un hombre teatral llamado Aldrich, que cobraba tarifas exorbitantes por sus servicios, realizó una sesión espiritista en la casa principal. Reunió a la familia Fletcher y a varios vecinos de confianza para intentar contactar con el espíritu de Lawrence.
Dina sirvió refrescos durante aquella reunión, escuchando mientras Aldrich afirmaba sentir la presencia de Lawrence, asegurando que intentaba comunicar algo relacionado con los terrenos de la plantación. La sesión no arrojó nada concreto, solo vagas declaraciones de Aldrich de que el espíritu de Lawrence estaba perturbado y no podría descansar hasta que su cuerpo fuese hallado y enterrado como correspondía. Pero aquello bastó para reavivar la búsqueda del señor Robert, quien ordenó nuevas excavaciones en la plantación, siguiendo las indicaciones del médium. Los esclavizados pasaron días cavando hoyos y volviéndolos a rellenar, buscando un cuerpo que permanecía oculto bajo el roble. Mientras todos buscaban en otros lugares, Dina observaba con el corazón en un puño, aterrada de que a alguien se le ocurriera cavar bajo el roble, pero también secretamente divertida de que pudieran pasar cada día junto a la tumba de Lawrence sin reconocerla. El árbol parecía proteger su secreto, sus raíces enormes y la sombra espesa hacían que el suelo bajo él pareciera un sitio improbable para esconder nada. Y así, Lawrence Fletcher permanecía enterrado, su cuerpo retornando lentamente a la tierra que había sostenido la riqueza de su familia durante generaciones. En el otoño de 1842, una terrible tormenta azotó Virginia, una de las peores que se recordaba. Viento y lluvia castigaron la plantación durante 2 días, inundando los campos y dañando varios edificios. El roble, que había resistido 2 siglos de tormentas, perdió una de sus ramas principales, una enorme que se partió y cayó en lo más intenso del temporal. La rama se desplomó lejos de la casa principal, estrellándose en el patio y rozando los barracones. Cuando la tormenta terminó y los esclavizados fueron enviados a limpiar los daños, encontraron que la rama caída había arrancado parte de la tierra, exponiendo lo que yacía debajo. Allí, en el suelo removido, aparecieron fragmentos de tela y algo que parecía inquietantemente hueso humano. El hallazgo fue reportado de inmediato al señor Robert y, en pocas horas, los capataces excavaban cuidadosamente el área bajo el roble. El esqueleto que emergió fue identificado por las ropas y objetos personales como Lawrence Fletcher. El misterio de su desaparición había sido resuelto, aunque quedaba el misterio de cómo había acabado bajo aquel árbol. La posición del cuerpo sugería que había sido enterrado vivo, los huesos de las manos alzados hacia la superficie, como si hubiera intentado salir. La revelación horrorizó a la familia Fletcher y a los vecinos que acudieron a ver el macabro descubrimiento. Dina observaba a lo lejos mientras los restos de Lawrence eran sacados de la tierra, su rostro imperturbable pese al terror que recorría su corazón. El hallazgo traería nuevas investigaciones, nuevas preguntas, nuevas búsquedas de la verdad. Sabía que debería sentir culpa o remordimiento, pero lo que sintió fue una amarga satisfacción de que Lawrence hubiese sido hallado en un estado que revelaba su miedo y sufrimiento, una pequeña justicia por lo que le había hecho. La investigación que siguió fue intensa. El señor Robert estaba decidido a hallar al asesino de su hijo. Cada esclavizado de la plantación fue interrogado de nuevo, esta vez con mayor dureza, ahora que existía evidencia de asesinato. Dina fue cuestionada durante horas, mientras el capataz Briggs probaba todas las tácticas de intimidación que conocía para arrancarle una confesión. Pero ella se mantuvo firme en la historia que llevaba 2 años repitiendo. La última vez que vio a Lawrence fue en la biblioteca, le sirvió brandy y fue despedida a los barracones. No sabía nada de cómo había terminado bajo el roble. Su relato tenía la ventaja de ser en gran parte cierto, y no había pruebas que la vincularan al crimen más allá de la coincidencia temporal con la desaparición. Muchos tenían acceso a la casa y a los terrenos, cualquiera de ellos podría haberlo hecho. La familia Fletcher enterró los restos de Lawrence en el panteón familiar con gran ceremonia. El funeral reunió a personas de todo el condado para llorar al joven que había muerto tan misteriosa y violentamente. El reverendo Michael habló de las virtudes de Lawrence, retratando la imagen de un hombre honorable, arrebatado en su mejor momento por un villano desconocido. Dina permaneció con los demás sirvientes al fondo, conteniendo la risa ante la absurda versión que se presentaba de Lawrence Fletcher. La investigación finalmente se detuvo, pues no había pruebas que señalaran a nadie en particular.
El señor Robert ofreció una recompensa por información, pero nadie habló, porque solo Dina conocía la verdad. La plantación volvió a su rutina, aunque la historia del misterioso asesinato de Lawrence Fletcher se convirtió en relato repetido en toda la región, adornado más con cada versión. Ruth murió en el invierno de 1843, víctima de una neumonía después de décadas de duro trabajo que habían desgastado su cuerpo. Dina la acompañó en sus últimas horas, sosteniéndole la mano mientras respiraba con dificultad. Sus últimas palabras, en un susurro apenas audible, fueron: «Hiciste lo que debías, hija. No dejes que envenene lo que te queda de vida. Algunos lobos necesitan ser cazados». Aquellas palabras acompañaron a Dina con el paso de los años, mientras la plantación continuaba bajo la cada vez más errática gestión del señor Robert. Constance Fletcher nunca se recuperó de la pérdida de su hijo, pasando más y más tiempo encerrada en su cuarto con su láudano, desvaneciéndose lentamente de la vida. El señor Robert bebía cada vez más, su rostro enrojecido y su carácter más irascible, descargando su furia sobre los esclavizados. El roble seguía en pie, con la cicatriz de la rama perdida, pero igual de imponente. Las historias sobre él crecieron, atrayendo incluso a vecinos que querían ver el árbol bajo el cual el heredero Fletcher había sido enterrado vivo. Algunos afirmaban oír sonidos que salían del tronco, cantos o lamentos que parecían surgir de las entrañas de la tierra. Dina a veces se preguntaba si eran reales, si el espíritu de Lawrence estaba realmente atrapado allí, o si eran simplemente producto de conciencias culpables e imaginaciones temerosas. En 1847, cuando Dina tenía 22 años, el señor Robert Fletcher murió de un derrame cerebral, su cuerpo cediendo tras años de alcohol y pena. Constance lo siguió un mes después, su corazón deteniéndose una noche mientras dormía en su neblina de láudano. La plantación pasó a manos de un primo lejano, William Fletcher, de Carolina del Sur, que nunca había conocido a Lawrence ni tenía interés personal en resolver el misterio de su muerte. William Fletcher era un hombre de negocios más interesado en las ganancias que en la venganza, y realizó cambios en la plantación de inmediato al tomar posesión. Algunas personas esclavizadas fueron vendidas para saldar las deudas de la herencia. Otras fueron reasignadas a distintos trabajos según la evaluación de William sobre la máxima eficiencia. Dina fue vendida a una familia en Carolina del Norte, separada del único hogar que había conocido y del árbol que guardaba su terrible secreto. El viaje hacia Carolina del Norte fue brutal, una marcha forzada con cadenas junto a una docena de personas esclavizadas que habían sido vendidas a distintos compradores. Dina llevaba consigo únicamente la ropa que vestía y los recuerdos de lo que había hecho, el peso de la muerte de Lawrence Fletcher, una carga que llevaría por el resto de su vida. Mientras el carro la alejaba de la plantación Fletcher, miró por última vez el roble que se alzaba a lo lejos, sus ramas extendiéndose contra el cielo como un monumento a su crimen y a su supervivencia. La vida en Carolina del Norte trajo nuevas penurias y nuevas crueldades, pero también una extraña sensación de alivio al no tener ante sus ojos el recordatorio constante de lo que había hecho. La familia Garrett, que la compró, eran cultivadores de tabaco con una operación mediana, nada parecido a la gran plantación que había dejado atrás. Trabajaba en los campos y en la casa, soportando las mismas degradaciones que todos los esclavizados sufrían, pero sin el horror específico de las agresiones de Lawrence Fletcher. Pasaron los años y el país se fue acercando al conflicto que terminaría por desgarrarlo. Dina escuchaba susurros sobre la abolición, sobre las crecientes tensiones entre el norte y el sur, sobre la posibilidad de que la esclavitud algún día llegara a su fin. Esos murmullos le daban algo que no había tenido en años, una pequeña llama de esperanza de que quizá pudiera vivir para ver la libertad, y que el sufrimiento que había soportado, y lo terrible que había hecho, algún día se entendiera en el contexto de un sistema tan malvado que empujaba a las personas a actos desesperados. En 1859, cuando Dina tenía 34 años, conoció a un predicador itinerante que en secreto formaba parte del ferrocarril subterráneo. Este hombre, que se hacía llamar hermano Paul, hablaba en un lenguaje en clave sobre el río Jordán y sobre cruzar hacia la libertad,
mensajes que las personas esclavizadas comprendían aunque sus amos no. Buscó a Dina específicamente después de oír por otros que ella tenía una fortaleza especial, una cualidad de supervivencia que sugería que estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la libertad. El hermano Paul le ofreció a Dina la oportunidad de escapar, de seguir la estrella del norte hasta los estados libres donde la esclavitud era ilegal. Era una proposición peligrosa, que podía terminar en la muerte si la atrapaban. Pero Dina ya había enfrentado la muerte antes y había sobrevivido. Pensó en Lawrence Fletcher enterrado bajo el roble, en el terror de sus ojos mientras la tierra cubría su rostro, y comprendió que ya había hecho lo más difícil de su vida. Escapar, por arriesgado que fuese, no podía ser peor que lo que ya había soportado y cometido. La noche en que Dina huyó de la granja de los Garrett no había luna y el silencio era profundo. La oscuridad era su aliada mientras se escabullía de los barracones hacia el bosque. El hermano Paul le había dado las indicaciones para llegar a la primera casa segura, una familia cuáquera que la ocultaría y la pasaría al siguiente refugio del ferrocarril subterráneo. Viajaba de noche y se escondía de día, moviéndose por la espesura de Carolina del Norte con el miedo constante de ser descubierta impulsándola hacia adelante. El camino hacia la libertad duró 3 meses, un trayecto angustioso a través de casas seguras y pasos peligrosos, siempre avanzando hacia el norte, hacia la promesa de los estados libres. Dina recibió ayuda de abolicionistas de ambas razas, personas que arriesgaban su propia seguridad para asistir a quienes escapaban. Escuchó historias de otros fugitivos que encontraba en el camino, relatos de familias separadas, de castigos brutales, de un deseo desesperado de libertad que llevaba a las personas a arriesgarlo todo. Dina llegó a Pensilvania en el invierno de 1860, cruzando la frontera hacia un estado libre con una incredulidad inmensa de que la libertad fuera realmente posible. Se estableció en Filadelfia, trabajando como sirvienta doméstica en la casa de una familia cuáquera que no le hacía preguntas sobre su pasado. Por primera vez en su vida, recibía un salario por su trabajo, dinero que podía guardar y gastar a su antojo. El concepto era casi incomprensible tras una vida de trabajo forzado. La familia Williamson, sus nuevos empleadores, eran bondadosos. La señora Williamson era una activa abolicionista que organizaba reuniones en su hogar, donde personas antes esclavizadas contaban sus historias a audiencias solidarias que donaban dinero a la causa. Animó a Dina a hablar en estas reuniones y a compartir su experiencia de la esclavitud con quienes necesitaban comprender su realidad. Al principio, Dina dudó, temerosa de revelar demasiado de su pasado y de exponer lo que había hecho con Lawrence Fletcher. Pero al escuchar a otros contar las violencias que habían sufrido, comprendió que su historia no era única en su horror, solo en sus detalles. Comenzó a hablar en esas reuniones, relatando versiones cuidadas de su vida, describía las agresiones sufridas, pero sin mencionar cómo habían terminado. El público quedaba impactado y conmovido con sus testimonios sobre la vida en una plantación de Virginia y sobre la deshumanización sistemática que la esclavitud imponía a sus víctimas. Algunas personas lloraban mientras la escuchaban. Otras quedaban en silencio, confrontando quizás por primera vez el costo humano de la institución que enriquecía al sur. Dina encontró un extraño poder en contar su historia, en transformar su sufrimiento en testimonio que pudiera contribuir a acabar con aquel sistema. En 1861, estalló la guerra. Las tensiones entre norte y sur se convirtieron en conflicto armado y la esclavitud se volvió el centro de la lucha nacional. Dina siguió las noticias con gran interés, aprendiendo a leer con la ayuda de la señora Williamson para poder devorar los periódicos. Cada victoria de la Unión la sentía personal, un paso hacia la destrucción de la institución que había definido y destruido gran parte de su vida. A medida que avanzaba la guerra y quedaba claro que la Unión pretendía abolir la esclavitud, Dina pensaba cada vez más en lo que había hecho a Lawrence Fletcher. En el contexto de un país en guerra por la esclavitud, su acto desesperado parecía distinto. Había matado a un hombre que la agredía, que usaba el poder de la esclavitud para violarla impunemente. En un mundo justo, habría sido defensa propia, en el mundo de la esclavitud, era asesinato.
La Proclamación de Emancipación de 1863 declaró libres a los esclavizados en los estados rebeldes. Dina lloró al escuchar la noticia, abrumada por la realidad de que aquella institución estaba siendo destruida por ley y por la fuerza de las armas. Pensó en quienes había dejado atrás en la plantación Fletcher, se preguntó si aún vivían, si habían escuchado que eran libres, si lo creían o si pensaban que era otra cruel mentira de los amos. Tras el fin de la guerra en 1865, Dina tomó una decisión que incluso a ella la sorprendió, decidió volver a Virginia, a la plantación donde había sido esclavizada y donde había cometido el acto que la había atormentado durante 25 años. La señora Williamson trató de disuadirla, preocupada por los peligros que una mujer negra enfrentaría en el sur derrotado y resentido, pero Dina estaba decidida. Necesitaba ver el roble otra vez, confrontar la realidad física de lo que había hecho ahora que era libre. El viaje de regreso fue muy distinto de su fuga. Dina viajaba abiertamente, como mujer libre con papeles que acreditaban su estatus. Aunque esos papeles ofrecían poca protección en una región donde muchos blancos estaban enfurecidos por la derrota y la pérdida de su mano de obra esclavizada. Viajó en carruajes y trenes, atravesando un paisaje transformado por la guerra, pasando por plantaciones quemadas y comunidades deshechas. Cuando Dina llegó a la plantación Fletcher en el verano de 1866, encontró un lugar muy cambiado. William Fletcher la había abandonado durante la guerra, huyendo a Carolina del Sur cuando se acercaron las tropas de la Unión. La gran casa había sido incendiada, solo quedaban la chimenea y algunos muros en pie, monumentos a la destrucción del viejo orden. Los campos estaban cubiertos de maleza, los barracones abandonados, y todo el lugar parecía haber sido reclamado por la naturaleza. Pero el roble aún permanecía, imponente y antiguo, sus ramas extendiéndose sobre el patio donde antes se alzaba la casa principal. Dina se acercó lentamente, con el corazón latiendo entre el miedo y una extraña anticipación. Había soñado con ese árbol incontables veces, había visto el rostro de Lawrence Fletcher mirándola desde bajo sus raíces en pesadillas que la despertaban jadeando y aterrada. Ahora estaba frente a él, a la luz del día, como una mujer libre enfrentando el escenario de su mayor crimen y de su acto desesperado de supervivencia. Puso su mano sobre la corteza rugosa, sintiendo la solidez del roble bajo su palma. El árbol no había cambiado, no había sido afectado por la guerra, ni por el fin de la esclavitud, ni por el paso de los años. Había estado allí por 2 siglos y probablemente estaría otros 2, guardando sus secretos bajo la tierra de sus raíces. Dina pensó en los huesos de Lawrence Fletcher allí abajo. Se preguntó si aún estaban enteros o si las raíces del roble los habían roto y absorbido, convirtiéndolos en parte de su estructura milenaria. Mientras permanecía allí, un anciano se le acercó desde la dirección de los antiguos barracones. Era un hombre anteriormente esclavizado, uno de los pocos que se había quedado en la propiedad tras la emancipación porque no tenía otro lugar a donde ir. Reconoció a Dina después de un momento, con los ojos abiertos de sorpresa al verla de regreso. Hablaron un rato, compartiendo noticias de los años pasados, y el anciano, llamado Simón, le contó que aún ocurrían cosas extrañas alrededor del roble. Decía que la gente seguía oyendo sonidos en la noche, cantos o llantos que parecían brotar de las profundidades de la tierra. Algunos aseguraban que era el fantasma de Lawrence Fletcher, atrapado bajo el árbol e incapaz de descansar. Otros decían que eran todas las almas que habían sufrido en la plantación, sus voces unidas en un coro de dolor y resistencia. Simón la miró con atención al decirlo, como si sospechara que ella sabía más de lo que contaba. Pero no hizo preguntas directas. Dina permaneció cerca de la plantación varios días, durmiendo en las ruinas de los barracones y pasando las jornadas recorriendo las tierras que habían sido su prisión durante los primeros 15 años de su vida. Visitó el campo donde había muerto su madre, ahora cubierto de maleza. Caminó entre las ruinas quemadas de la casa principal, viendo los restos de la vida que la familia Fletcher había construido sobre la espalda de los esclavizados. Y volvió una y otra vez al roble, atraída por fuerzas que no podía comprender del todo.
En su última tarde antes de regresar a Filadelfia, Dina se detuvo bajo el roble mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Habló en voz alta a Lawrence Fletcher por primera vez desde la noche en que lo había enterrado, con la voz firme en el tranquilo aire de la tarde. Le dijo que no se arrepentía de lo que había hecho, que su muerte había sido el precio de su supervivencia, que en un mundo justo jamás habría sido obligada a tomar una decisión semejante. Le dijo que su violencia había creado las circunstancias de su propia muerte, que había cavado su propia tumba con cada agresión que cometía. Mientras hablaba, el viento se levantó, haciendo crujir las hojas del roble con un sonido semejante a voces lejanas. Dina escuchó, tratando de discernir si había algo más en aquel murmullo aparte del movimiento natural del aire entre las ramas. Pensó que quizá oía algo, una débil melodía que podía haber sido un canto o simplemente el viento, pero no podía estar segura. El roble mantenía sus secretos como lo había hecho durante 26 años, y Dina comprendió que estaba dispuesta a dejarlo así. A la mañana siguiente partió de Virginia, viajando al norte hacia Filadelfia y hacia la vida que había construido como mujer libre. Nunca volvió a la plantación, aunque pensaba a menudo en el roble en los años que siguieron. Continuó su labor en el movimiento abolicionista, que se transformó en defensa de los derechos de las personas anteriormente esclavizadas durante la Reconstrucción. Habló en reuniones e iglesias, contando su historia y exigiendo justicia para quienes habían sufrido bajo la esclavitud. Dina nunca se casó ni tuvo hijos propios, aunque ayudó a criar a los hijos de otras personas liberadas dentro de la comunidad de Filadelfia. Trabajó para la familia Williamson hasta la muerte de la señora Williamson en 1878, y luego encontró otros empleos como cocinera y ama de llaves en distintas casas. Vivió de manera sencilla, ahorrando lo que podía, siempre consciente de lo frágil que podía ser la libertad para los negros en Estados Unidos, incluso después del fin legal de la esclavitud. A medida que envejecía, Dina pensaba cada vez más en la naturaleza de la justicia y en si lo que había hecho a Lawrence Fletcher podía justificarse. Había matado a un hombre, lo había enterrado vivo bajo el roble, había escuchado sus gritos mientras la tierra llenaba su boca y su nariz. Por cualquier estándar legal, incluso por uno que reconociera la humanidad de los esclavizados, había cometido un asesinato. Pero según los estándares de la supervivencia, de la desesperada autodefensa contra una violencia sistemática, quizás su acto había sido necesario e incluso correcto. Habló una vez con un ministro sobre estas ideas, un predicador negro que también había escapado de la esclavitud y comprendía las complejidades morales de vivir bajo un sistema tan perverso. Él le dijo que Dios juzgaba el corazón, que entendía la desesperación que llevaba a las personas a cometer actos terribles cuando estaban atrapadas en circunstancias terribles. Le dijo que la esclavitud era un pecado tan grande que corrompía todo lo que tocaba, obligando tanto al esclavizado como al esclavizador a ocupar posiciones morales que jamás existirían en un mundo justo. Sus palabras dieron a Dina cierto consuelo, aunque no borraron del todo la culpa que cargaba. En la década de 1880 comenzaron a circular historias en Virginia sobre la antigua plantación Fletcher y el roble embrujado que permanecía en sus tierras. La propiedad había sido subdividida y vendida a diferentes compradores tras la guerra, pero la parte donde estaba el roble seguía sin desarrollarse, considerada maldita por los lugareños que conocían las historias. La gente decía haber visto figuras bajo el árbol por la noche, haber oído voces y gritos que surgían de la tierra, luces que aparecían y desaparecían sin explicación. Dina escuchó esas historias por viajeros y cartas de quienes conocían su relación con la plantación. Algunos la buscaban específicamente, habiendo oído que había estado esclavizada allí y que quizás sabía algo sobre los misterios del roble. Ella siempre negó saber de lo sobrenatural, diciendo solamente que el árbol había estado allí desde hacía siglos y que los esclavizados contaban historias sobre muchas cosas para dar sentido a su sufrimiento. Pero en privado, Dina se preguntaba si los rumores eran ciertos, si el espíritu de Lawrence Fletcher estaba realmente atrapado bajo el árbol, incapaz de encontrar paz por la violencia de su muerte.
Se preguntaba si el canto que algunos aseguraban escuchar era su voz clamando desde la tierra por liberación o venganza. O quizá eran las voces de todos los que habían sufrido en la plantación, generaciones cuyo dolor se había filtrado en el suelo y ahora se expresaba a través del árbol antiguo que lo había presenciado todo. En 1892, cuando Dina tenía 67 años, recibió noticias de que el roble había sido alcanzado por un rayo y se había partido casi en dos. El impacto, durante una tormenta violenta, fue tan fuerte que abrió el tronco hasta las raíces, dejando al descubierto el interior del árbol y la tierra bajo él. Los investigadores que examinaron los daños encontraron fragmentos de hueso y tela podrida en lo profundo de la tierra expuesta. Evidencia que confirmaba lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que había más personas enterradas bajo el árbol además de Lawrence Fletcher. Este hallazgo llevó a nuevas excavaciones en torno al roble y los trabajadores encontraron restos de al menos 3 cuerpos más enterrados en la zona, todos mostrando signos de muerte violenta. Probablemente eran personas esclavizadas asesinadas en la plantación y enterradas en tumbas sin marcar, muertes nunca registradas ni lloradas por la historia oficial. El descubrimiento atrajo nuevamente la atención sobre la brutalidad de la plantación y las historias de embrujos que rodeaban al árbol. Dina leyó sobre esto en los periódicos, con una mezcla de emociones. La revelación de los otros cuerpos significaba que la tumba de Lawrence Fletcher ya no era única, que yacía entre las víctimas de la violencia de la plantación en lugar de ser su única muerte misteriosa. Había cierta justicia en eso, los huesos de Lawrence Fletcher mezclados con los restos de aquellos que su familia había esclavizado y asesinado, todos olvidados bajo el roble hasta que un rayo reveló su tumba. Los periódicos especularon sobre quiénes eran esas otras personas y cómo habían muerto, pero no existían registros que los identificaran ni que explicaran su presencia bajo el árbol. Se les conoció simplemente como las almas perdidas de la plantación Fletcher. Víctimas anónimas de la violencia de la esclavitud, reconocidas al fin décadas después de su muerte. Algunos pedían darle sepultura digna, mientras otros defendían que debían permanecer allí, como un memorial a los horrores de la esclavitud en la misma tierra que los había presenciado. Dina jamás reveló lo que sabía de la muerte de Lawrence Fletcher. Nunca explicó cómo al menos uno de esos cuerpos había llegado a reposar bajo el roble. Su secreto siguió siendo suyo, llevado a través de décadas de libertad, de defensa de los derechos y de una vida vivida más allá de la esclavitud. Había sobrevivido cuando parecía imposible, había tomado medidas desesperadas para poner fin a su sufrimiento y había vivido para ver destruida la institución que la había esclavizado. Eso era suficiente. En sus últimos años, Dina vivió en un pequeño apartamento en Filadelfia, sostenida por una modesta pensión que recibía por su labor en diversas organizaciones benéficas. Pasaba los días leyendo, asistiendo a los servicios religiosos y visitando a la comunidad de personas liberadas que habían formado una vida en la ciudad. Era respetada como una anciana, alguien que había sobrevivido a la esclavitud y podía transmitir a las nuevas generaciones la realidad de aquella experiencia. Dina murió mientras dormía en 1898, a los 73 años. Fue enterrada en un cementerio para residentes negros de Filadelfia. Su tumba quedó marcada con una simple piedra que daba su nombre y fechas, pero que no decía nada de la extraordinaria vida que había llevado ni de la terrible decisión que se había visto obligada a tomar. Su funeral fue atendido por decenas de personas de la comunidad, quienes la conocían como una sobreviviente, una defensora y un vínculo con un pasado que debía recordarse incluso mientras trabajaban por construir un futuro mejor. El roble de la antigua plantación Fletcher finalmente murió, el rayo lo había dañado demasiado para recuperarse. Permaneció unos años más como un monumento muerto, con sus ramas desnudas alzándose al cielo como dedos esqueléticos, hasta que cayó por fin en una tormenta en 193. Los dueños del terreno lo cortaron y limpiaron el área, poniendo fin a la presencia física del árbol que había resistido más de 2 siglos y guardado tantos secretos en sus raíces. Pero las historias sobre el roble persistieron y crecieron, convirtiéndose en parte del folclore local de esa región de Virginia.
Se hablaba del árbol cantor, de las voces que surgían de la tierra donde había estado, de las almas atrapadas bajo sus raíces en busca de justicia o de paz. Algunas versiones se centraban en Lawrence Fletcher, el joven amo misteriosamente muerto y enterrado bajo el árbol. Otras hablaban de los esclavizados anónimos cuyos restos habían sido hallados allí, víctimas de un sistema que los trataba como menos que humanos. Pocas versiones mencionaban a Dina por su nombre, y ninguna conocía la verdad de lo que ella había hecho aquella noche de julio de 1840. Su acto desesperado de autodefensa permaneció oculto, conocido solo por ella y quizás sospechado por unos pocos que la habían conocido en la plantación. En la gran narrativa de la historia de Fletcher, Dina era solo otra muchacha esclavizada, una de las decenas que trabajaron allí y cuyas historias individuales se perdieron con el tiempo y la falta de documentación. Pero en los círculos pequeños de personas liberadas y sus descendientes, historias susurradas pasaron de generación en generación. A veces se mencionaba a una muchacha que había resistido, que había puesto fin a la agresión de un hijo de amo con valentía y necesidad terrible. Estas historias nunca daban nombres ni detalles específicos, pero transmitían un mensaje que resonaba en las generaciones, que los esclavizados no habían sido víctimas pasivas, que habían resistido de cualquier forma posible. Que la supervivencia a veces exigía actos de violencia que no podían juzgarse con estándares morales normales. La tierra donde alguna vez estuvo la plantación Fletcher ahora está subdividida en pequeñas granjas y propiedades residenciales, sin quedar nada de la gran casa, de los barracones ni de los campos que alguna vez produjeron tabaco y algodón mediante trabajo esclavizado. El lugar donde se alzaba el roble está marcado solo por una depresión en la tierra, un cuenco poco profundo donde alguna vez se extendió su inmenso sistema de raíces. Historiadores locales han colocado allí una placa, señalando que en ese sitio se encontraron restos humanos y que el lugar sirve como recordatorio de la violencia de la esclavitud y de las personas que sufrieron bajo ella. A veces la gente visita el lugar, atraída por las historias del roble embrujado y los misterios de la plantación Fletcher. Se detienen en la depresión donde alguna vez creció el árbol y escuchan el viento que pasa entre los árboles jóvenes que ahora ocupan el área. Algunos dicen aún oír cantos, voces que emergen de la tierra en canciones de dolor y resistencia. Otros no escuchan más que los sonidos normales del campo, viento, aves y el ruido distante del tráfico en las carreteras modernas. Sea real o imaginado, ya sean verdaderos los espíritus de los enterrados bajo el roble o hayan encontrado descanso, las historias persisten como testimonio de lo ocurrido en aquel lugar. Hablan de la violencia de la esclavitud, de las personas que sufrieron bajo ella y de las medidas desesperadas que algunos tomaron para sobrevivir y resistir. Hablan de Lawrence Fletcher, quien creía que su posición le otorgaba el derecho de violar a las personas que su familia mantenía esclavizadas, y que murió enterrado vivo bajo el árbol que había vigilado la plantación de su familia. Y hablan en fragmentos susurrados, transmitidos de generación en generación, de una muchacha llamada Dina que se negó a seguir siendo víctima, que dio el terrible paso del asesinato para poner fin a su sufrimiento y que vivió para ver llegar la libertad a la nación que la había esclavizado. Su historia, como la de tantos otros esclavizados, no quedó registrada en las historias oficiales ni preservada en archivos. Vivió, en cambio, en la tradición oral, en relatos contados y vueltos a contar. En la memoria de comunidades que entendieron que sobrevivir bajo la esclavitud a veces requería convertirse en lo que el sistema intentaba forzarte a hacer. Una persona capaz de recurrir a la violencia frente a una violencia incesante. El roble ya no existe. Los huesos de Lawrence Fletcher fueron trasladados al panteón familiar, donde descansan junto a sus antepasados. Y los otros restos encontrados bajo el árbol fueron reenterrados en un cementerio con un memorial que los reconoce como víctimas de la esclavitud. Los huesos de Dina Green descansan en Filadelfia, lejos de la tierra de Virginia donde nació y fue esclavizada, y donde cometió el acto que definió su vida. Pero las historias permanecen, transmitidas a través del tiempo, transformadas y adornadas, aunque conservando en su núcleo una verdad sobre la naturaleza de la esclavitud y la resistencia.
Al final, la pregunta de si Dina fue una asesina o una sobreviviente, si su acto fue criminal o defensivo, no puede responderse dentro del marco moral de una sociedad construida sobre la esclavitud. Era una niña de 15 años que sufría repetidas agresiones de un hombre con poder absoluto sobre su vida, en un sistema que le negaba humanidad, que no le ofrecía amparo legal, ni protección, ni esperanza de justicia. Lo que hizo con Lawrence Fletcher fue a la vez asesinato y defensa propia, crimen y acto de resistencia desesperada, algo terrible y necesario al mismo tiempo. El roble fue testigo de su acto y guardó su secreto durante más de 26 años. Y aún después de que el árbol cayera y la verdad de las tumbas bajo él se revelara parcialmente, el papel específico de Dina en la muerte de Lawrence Fletcher permaneció oculto. Llevó ese secreto consigo en su huida hacia la libertad, en su labor como abolicionista, a lo largo de su larga vida en Filadelfia, y se lo llevó a la tumba. Fue su carga y su modo de sobrevivir, su culpa y su triunfo, el precio que pagó y la victoria que obtuvo en un mundo que buscaba destruirla. Y en las noches tranquilas de esa parte de Virginia, cuando el viento sopla entre los árboles que crecieron donde una vez se alzó el roble antiguo, algunos todavía aseguran oír un canto que surge de la tierra. Ya sea la voz de Lawrence Fletcher clamando desde su tumba alterada, o las voces de los esclavizados cuyo sufrimiento empapó ese suelo, o simplemente el sonido del viento entre las hojas, el canto continúa. Habla de dolor y resistencia, de violencia y supervivencia, de una historia que no puede enterrarse, sin importar cuán profundas sean las tumbas o cuánto tiempo pase. La historia de Dina Green, como la de la esclavitud misma, es una que debe ser recordada y afrontada. No escondida ni suavizada, sino enfrentada en toda su complejidad y horror. Fue víctima y asesina, sobreviviente y criminal, una niña destruida por la esclavitud y una mujer que luchó de la única forma que pudo. Su acto bajo el roble fue al mismo tiempo una tragedia individual y una pequeña rebelión contra un sistema de opresión que reducía a los seres humanos a polvo. El roble ya no existe, pero su legado permanece como recordatorio de que la historia no se escribe solo en registros oficiales ni en grandes narrativas, sino también en las historias de individuos que tomaron decisiones imposibles en situaciones imposibles. Dina Green tomó su decisión en una noche de verano de 1840 y vivió con las consecuencias por el resto de su vida. Su historia, contada aquí en su totalidad por primera vez, se erige como testimonio de lo que fue la esclavitud, de lo que obligó a hacer a las personas, y de la verdad de que, a veces, sobrevivir exige convertirse en lo que tememos, y que la línea entre la justicia y la venganza la trazan quienes poseen el poder de definirla.